La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso retomar el programa y estar de nuevo con ustedes. He firmado un decreto que establece, por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Comenzamos en Ecuador, donde el gobierno anunció que será requerida una visa para los venezolanos, como acaban de escuchar, que pretendan ingresar a su territorio. En paralelo, otra visa de tipo humanitario otorgará residencia temporal a los ciudadanos de esa nacionalidad que ya se encuentran en suelo ecuatoriano. Y el presidente Moreno explicó también que los documentos de identidad venezolanos que se encuentren vencidos, como el pasaporte, serán reconocidos. Aquellos que tengan hasta 5 años de vencidos. Eso era lo que decía el presidente el presidente Lenín Moreno el día de ayer en Ecuador. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida desde Quito a René de Sola. Él es representante diplomático designado por el gobierno interino de Juan Guaidó en el Ecuador. Embajador, bienvenido, buena tarde para usted. Muy buenas tardes, Iriania. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, embajador, gracias. Embajador, cada país es soberano para controlar la migración. Ante un anuncio de este tipo, hay siempre dos posiciones. Quien ve el vaso medio lleno y quien lo ve medio vacío. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo la verdad que lo veo medio lleno y lo veo muy positivo los anuncios que hizo el presidente Moreno el día de ayer. Y más aún cuando hoy ya fue publicado el decreto de que da y otorga estas visas humanitarias a nuestros compatriotas venezolanos que han ingresado al Ecuador. Ahora, ¿qué nos permite, y empecemos por la visa humanitaria, qué le permite a los venezolanos que se encuentran en Ecuador esta visa humanitaria? ¿Qué ventajas va a traer para ellos el que les sea otorgada esta visa? Bueno, primero, lo más importante, regularizar su estatus migratorio aquí en el Ecuador, lo cual es un tema que tenían ya los venezolanos porque no se habían podido regularizar por dos razones. Una, la visa humanitaria era bastante cara, alrededor de $250, y en muchos casos, por no tener los documentos necesarios para lograr la visa y tener un tema migratorio aquí en el Ecuador y estar regularizado, muchas veces tenían que pagar una multa que llegaba hasta alrededor de los $750. Con esta visa humanitaria le da residencia temporal por 2 años. Adicionalmente, es un trámite totalmente gratuito. Lo único que hay que pagar es un formulario que todavía no sabemos cuánto costará, pero no será más de aproximadamente $50. Y adicionalmente a eso, les va a permitir reinsertarse rápidamente en el aparato productivo del Ecuador, es decir, reinsertarse en el campo laboral. Evidentemente son varias ventajas. Además, embajador, que cada vez que tengo o he tenido la oportunidad de conversar con alguien sobre temas migratorios, siempre me explican que la mejor manera de que una migración se vuelva productiva para un país determinado es precisamente que sea insertado dentro de esta cadena económica y cotidiana de cada país, que entiendo es lo que va a pasar con esta visa. Sí, la idea de la visa es permitir que la mayor cantidad de venezolanos se regularicen. Sí. Y para ello han declarado una amnistía migratoria que comienza 30 días después de emitido este decreto hasta marzo del 2020. Es decir, los venezolanos que viven hoy en Ecuador sin tener un estatus migratorio o que se encuentran irregulares, siempre y cuando hayan entrado por
por la frontera de manera adecuada y cumpliendo con la ley, podrán acceder a esta visa, y eso les va a dar un estatus migratorio que les permitirá reinsertarse en el aparato productivo del Ecuador, lo cual es buenísimo porque hoy en día teníamos más irregulares que regulares. Alrededor, si contamos y vemos las estadísticas, tenemos alrededor de 400.000 migrantes venezolanos, lo que significa que eso afectó a estos venezolanos en obtener una visa adecuada por las causas que ya anteriormente señalé. Sí. Y solo 150.000 de esos 400.000 que hoy hacen vías lograron obtener su estatus regular en el Ecuador. Entonces, con esta visa vamos a tener la mayor cantidad de venezolanos regularizados, y eso nos va a permitir trabajar desde la embajada para lograr esas bolsas de trabajo que tanto hemos estado como un proyecto para conseguir empleo a esos venezolanos que llegan al país vulnerados en todos sus derechos, y al mismo tiempo nos va a permitir también lograr, como ya hemos logrado con algunas alcaldías y alguna banca privada, el ofrecimiento que nos han hecho para lograr microcréditos para que puedan hacer emprendimiento aquí en el Ecuador. Ahora, embajador, por otra parte, anunciaba el presidente Moreno el reconocimiento de documentos de identidad más allá de que estuviesen vencidos, y hablaba de hasta 5 años. ¿Esto se refiere al pasaporte o van a reconocer también la cédula de identidad? ¿Qué sabe usted de esto? Entendemos que es principalmente el pasaporte. Estamos averiguando porque el decreto no señala cuáles son esos documentos. Aquí hay que tomar en cuenta es que cuando se otorga una visa en el Ecuador, la visa es digital, es electrónica, por lo tanto no va estampada en el pasaporte. Si la visa la van a dar a través de otros documentos, podría ser a través de la cédula de identidad venezolana, pero eso no está claro todavía. Pero sí sería interesante de que si estamos hablando de regularización y ya están estas personas censadas, porque recuérdese que el decreto viene con un censo para ver cuántos venezolanos qué están haciendo y en qué situación se encuentran, lo ideal es que si ya están haciendo el censo y se puede lograr esa tarjeta biométrica que también ya fue discutida en la Mesa de Movilidad Humana, en la cuarta Mesa de Movilidad Humana que se dio en Buenos Aires, yo creo que también podría llegar la visa a quienes tengan estos documentos, ostenten estos documentos. Embajador, ¿cómo se está manejando el caso de los niños sin identificación o los niños de venezolanos que nacen en Ecuador? Bueno, es una buena pregunta. Es muy complicado el tema porque, como usted sabe, dentro de la migración y la diáspora que está llegando a nuestros países, a los países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, vienen muchos niños adolescentes sin padres. Entonces, se le está dando un estatus de desplazados y se le está atendiendo con las autoridades necesarias, las autoridades que se encargan de estos en el Ecuador, para darles un estatus y ver y tratarlos de identificar y saber si son quienes son, pero sí se les está dando un estatus especial. Sobre todo el ministerio que se encarga de esto en Ecuador se está encargando directamente de los niños y adolescentes. Es un problema bastante grave que existe hoy en día aquí, y entiendo que en los demás países donde la diáspora ha aumentado día a día. Sí, así es. Es quizás uno de los aspectos sobre los que mayor atención se requiere, porque hay que darles finalmente algún tipo de identificación y algún tipo de estatus a los menores de edad, que son los más afectados en la diáspora venezolana. Ahora, una última pregunta, embajador. La visa que va a requerir el Ecuador, ¿puede ser solicitada en Venezuela? ¿Va a ser solicitada en la frontera? ¿Tiene usted información en relación a esto? Sí, principalmente va a ser
otorgada en los consulados que mantiene Ecuador abiertos en los distintos países, lo podrá realizar en Venezuela. En el tema fronterizo todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el viceministro de Movilidad Humana para ver si hay la posibilidad de que esa misa sea tramitada en los puestos fronterizos. Entiendo que es una idea que está planteado hacerlo en algún momento, porque la idea es que la gente pueda llegar al Ecuador totalmente visado y entrar de esa manera legalmente en lo que se llama en lo que es la frontera terrestre. Obviamente todo lo que es aéreo debe ser tramitado en los diferentes consulados que mantiene Ecuador abierto en los diferentes países. René de Sola, representante diplomático designado por el gobierno interino de Juan Guaidó en Ecuador. Muchísimas gracias, embajador, por estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes siempre. Gracias. Muy buena tarde para usted. Son las 5:15, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia España, donde las altas temperaturas registradas en las últimas horas y que afectan varios países de Europa dejan una nueva víctima mortal. Se trata de un ciudadano de 85 años de edad que se convirtió en el 8º fallecido por la ola de calor. Marcelo Moncayo tiene un informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En las últimas horas, un ciudadano de 85 años de edad falleció en Granada debido a las altas temperaturas registradas en este país. Hoy viernes, el clima da cierta tregua a España y al resto de países de Europa Occidental. Una nueva víctima mortal dejan las altas temperaturas vividas en España en las últimas horas. Se trata de un hombre de 85 años de edad que falleció en Granada luego de haber estado expuesto mucho tiempo al sol mientras paseaba. Con este fallecimiento ya son 8 las personas que han muerto en este verano. Este viernes el clima da cierta tregua a España y al resto de Europa Occidental, aunque todavía se mantienen algunas alertas por calor y se activan otras por lluvias y tormentas. Una bajada de temperaturas importante que va a suponer un alivio, ¿no?, por el calor que, como comentas, hemos padecido estos días. Pero es cierto que todavía en algunas regiones, especialmente las provincias bañadas por el mar Mediterráneo y también las Islas Baleares, van a continuar con temperaturas muy elevadas, con valores diurnos que pueden superar los 38 grados y valores nocturnos que no bajen de los 22 o 23 y que por tanto dificultan el descanso. Estos calores intensos que se presentan con mayor frecuencia son analizados en el último informe presentado por la Agencia Estatal de Meteorología de España. Con este estudio se ponía de manifiesto que actualmente es 10 veces más probable que a mediados del siglo XX, ¿no? Todo en un contexto de cambio climático, de crisis climática, que bueno, digamos que favorece la ocurrencia de olas de calor muy intensas. Sin duda alguna, la jornada del 25 de julio será una de las más recordadas en Europa, sobre todo en países como Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, en donde las temperaturas superaron en algunos sitios los 42 grados centígrados, rompiendo todos sus récords históricos. Televidentes de la tarde, y según algunos pronósticos, los primeros días de agosto la temperatura volverá a subir considerablemente. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la marcha que ha sido convocada para el día de mañana contra la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien asumirá de forma interina la gobernación de la isla de Puerto Rico. Con el hashtag Wanda renuncia o Wanda, el pueblo es el que manda, los organizadores exigen que la funcionaria no ocupe el cargo una vez se haga efectiva la renuncia del gobernador Rosselló. A Wanda Vázquez se le acusa de estar involucrada en actos de corrupción. Los próximos pasos es que todos los que trabajaron con la corrupción, todos los que se enriquecieron de los pobres, todos los que cogieron los fondos de salud, de educación, de FIMA, tantos fondos, esa gente tiene que responder y esa gente no la queremos en nuestro país. Se tienen que ir. No los queremos. No queremos más corrupción en nuestro país. Y esto es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico. El pueblo sacó a Ricky. Pero sin embargo, hay un pequeño problema. Esto cambió. Ya no es sacar a Ricky, ya no es sacar al gobernador. Ella se fue. Ahora es respeto. El pueblo pide respeto.
el pueblo ha dado un mensaje a los políticos de nuestro país, significa que si se meten con nosotros, nosotros los sacamos. Esa es la idea. Es noticia la marcha por la vida en Colombia. Partidos políticos y la ciudadanía exigen al gobierno de Iván Duque que brinde protección a los líderes sociales en todo el país. Según el reporte de la ONU, 292 homicidios de líderes sociales en Colombia han ocurrido entre 2016 y 2019. Durante las investigaciones, la Fiscalía señala que ha esclarecido 175 casos. Las movilizaciones se llevan a cabo en 57 poblaciones de Colombia y en 53 ciudades de todo el mundo. En los últimos 3 años, según la Organización de Naciones Unidas, 292 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. 175 casos fueron esclarecidos por la Fiscalía, es decir, cerca del 60% de los crímenes. Actualmente, 434 personas están vinculadas en procesos penales como autores de los ataques a líderes sociales. En 51 casos se establecieron plenamente las identidades de los determinadores o autores intelectuales. 29 asesinatos fueron cometidos por disidencias de las FARC, 12 por las denominadas autodefensas gaitanistas, 10 por organizaciones criminales, 8 asesinatos fueron cometidos por el ELN, 7 por el EPL y 1 por la banda criminal conocida como los Caparrapos. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el 77% de los casos están asociados a una organización criminal. Está con nosotros en el Centro Internacional de Noticias Sergio Guarín, él es director del área de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz. Señor Guarín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Diania, bien, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Señor Guarín, ¿qué pasa con los líderes sociales en Colombia? Es decir, es una pregunta que en nuestra audiencia internacional se hace. ¿Cómo explicarles el contexto de lo que ha venido ocurriendo? Bueno, yo diría que en primer lugar los asesinatos contra los líderes sociales han sido tradicionales, desafortunadamente tradicionales en Colombia. Desde los años 80 hemos tenido varias oleadas de asesinatos contra los líderes que han estado motivados por distintos actores. El narcotráfico en algún momento asesinó muchos líderes. Los mal llamados grupos paramilitares asesinaron también líderes. La guerrilla hizo otro tanto. Y estamos en este momento en lo que podría ser una tercera o cuarta ola de asesinatos a líderes sociales que se da en el contexto de un reacomodo de fuerzas, ese reacomodo que se dio después del acuerdo de paz. Lo que sucede es que estas personas en las distintas regiones que están impulsando los procesos voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, que están ayudando a las comunidades a dejar la ilegalidad, o en algunos casos que están reclamando por sus derechos o que están luchando por los temas de tierra, están siendo asesinados. Esa es una de las modalidades más dolorosas que tiene la guerra en Colombia y que ha sido efectuada principalmente por grupos armados organizados. Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ir contra los líderes sociales? ¿Por qué ellos precisamente en el centro de la mira? Pues porque además son, entiendo, y perdone que le interrumpa, líderes sociales en distintas áreas, es decir, en distintos quehaceres. Sí, así es. Son en distintos quehaceres, pero la mayoría de ellos están vinculados principalmente a 3 actividades. Sí. Una, son personas que han luchado para dejar los cultivos ilícitos y que han impulsado a los campesinos para que dejen los cultivos ilícitos. Otro tipo de personas son las que están vinculados con las luchas por la tierra, la propiedad de la tierra, y que están denunciando acaparadores de tierras o están denunciando desplazamientos masivos y forzados. Y los terceros los podríamos llamar la gente más ideológica. Los 2 primeros grupos, es decir, los defensores de tierra y los que están protegiendo la sustitución de los cultivos ilícitos, son los que están siendo más vulnerados en este momento. Y la razón es muy lógica, es dura, pero es lógica. Y es que esos 2 asuntos son asuntos que tocan intereses, que son intereses muy poderosos, y las personas que están vinculadas con esos intereses, por supuesto, no quieren que haya un liderazgo social hacia esos asuntos. Claro, ahora, ¿por qué el Estado, señor Guarín, no ha podido de alguna manera garantizar la seguridad de los líderes sociales? Bueno, esa es una pregunta difícil porque
Yo creo que no es correcto decir que el Estado no ha hecho cosas. Yo creo que el Estado colombiano, desde la presidencia del presidente Santos y ahora durante el mandato del presidente Duque, se ha esforzado en tomar varias medidas que han sido importantes. Se han generado comisiones de alto nivel, se han hecho grupos de investigación especiales, se han hecho coordinaciones entre la policía y la fiscalía. Es decir, es un Estado que está intentando afrontar de la mejor manera posible estos asuntos. Lo que sucede es que a nivel de los territorios en donde asesinan a las personas, el Estado sigue siendo muy frágil. El Estado además sigue estando capturado por algunos intereses que son intereses particulares. Y hay que decirlo muy dolorosamente, también ha habido connivencia entre actores estatales y los perpetradores de estos crímenes. Eso no quiere decir de ninguna manera que exista una alianza oficial o que mucho menos uno pueda decir que haya un grado de sistematicidad de parte del Estado en querer asesinar a los líderes. Lo que sucede es que el Estado de Bogotá es un Estado fuerte, es un Estado con capacidades y coordinación, pero el Estado en el Catatumbo, en Tumaco, en el norte de Antioquia es un Estado que carece de todas esas capacidades de coordinación que sí tenemos a nivel nacional. Claro, digamos, es distinto el Estado central al Estado disperso a través de la geografía nacional colombiana. Además de ello, pues siempre hay vulnerabilidades en funcionarios en esas regiones que el crimen permea, ¿no? Sí, así es. Cuando uno tiene un Estado como el colombiano que ha tenido tanta ausencia histórica y donde uno tiene unas zonas que son zonas controladas por actores ilegales y por economías ilegales, es muy difícil que los funcionarios puedan cumplir sus funciones a cabalidad. Y de eso se tratan los desafíos de la paz. No me estoy refiriendo en este caso a los desafíos específicos del cumplimiento de los acuerdos, sino de llevar Estado a esos territorios. La verdad es que las cifras, por ejemplo, de esclarecimiento de estos asesinatos que hoy tiene la Fiscalía son cifras muy importantes. Muy importantes, son más de 170 de 200 y algo. Y eso lo que demuestra, como decía ahora Idania, es el esfuerzo grande que está haciendo el Estado colombiano para afrontar esta situación. Lo que sucede es que en esas zonas en las que hay tanta permeabilidad de los grupos criminales, la capacidad de anticipación es lo que entra, digamos, más en conflicto, porque uno puede tener la posibilidad de dar medidas de protección para algunos de los líderes, pero tampoco es cierto que uno pueda poner un policía o un carro blindado, pueda poner un esquema de seguridad para cada una de las personas que está haciendo movilización social y está haciendo liderazgo social. Y la capacidad de anticiparse a las situaciones que son más difíciles, pues es lo que es más riesgoso. De ahí yo creo la importancia de la manifestación que tiene lugar hoy, que es una manifestación sobre todo de la conciencia social alrededor de estos temas. Justo le iba a preguntar, señor Guarín, en relación a eso, a la importancia del evento de hoy, de esta marcha que se lleva a cabo, estaba buscando ese dato, en 57 poblaciones de Colombia y en 53 ciudades de todo el mundo. ¿Qué buscamos? ¿Visibilizar el problema? ¿Sensibilizar dentro y fuera de Colombia? Sí. Principalmente hay un propósito de visibilización y de sensibilización. Las personas que están muriendo son personas pobres, son personas vulnerables que viven en los sitios más apartados del país, son personas que se están jugando la vida por unos propósitos que son propósitos valientes, como por ejemplo invitar a las personas a que dejen los cultivos ilícitos. Y la mayoría de estas personas son invisibles para la gran prensa, para la prensa nacional y para nosotros mismos, los ciudadanos, no de las ciudades, del conjunto del país. Entonces, pensar que pese a la discrepancia de las cifras, hay más de 200 personas que han perdido su vida en actividades de esta naturaleza desde hace 2 años, es algo grave y que nosotros tenemos que preocuparnos. Ese es el principal propósito. ¿Cuál es la importancia de esta marcha? Y es que esta marcha no se entienda con propósito político partidista. Si la marcha queda capturada por el propósito político partidista, va a perder su énfasis central, porque en realidad esta no es una marcha
que debe alegar sobre los esfuerzos del Estado, o no es una marcha para decir que los acuerdos de paz quedaron bien hechos o mal hechos, no es una marcha o no debe ser una marcha para identificar a unos responsables específicos y decir que hay digamos, unas alianzas perversas. Es una marcha para decirle a la gente... Porque además hay una gama, hay una variedad de responsables. De acuerdo, de acuerdo. Es una marcha para decirle a los líderes asesinados, este país está con ustedes, este país los reconoce, para decirle a las familias de los líderes asesinados, entendemos su dolor, nos solidarizamos con su dolor y nosotros como sociedad no queremos que pase esto más. Colombia durante las décadas pasadas, Idania, tuvo oleadas muy duras de violencia contra líderes sociales de distintas vertientes políticas y eso nos dejó, solo por un ejemplo, genocidios como el que se cometió contra la Unión Patriótica, que alcanzó a tener más de 3.500 personas, pero también ha generado victimizaciones sobre líderes que se opusieron, por ejemplo, a las FARC. Muchos de los líderes que se opusieron a las FARC en la zona del Caquetá, en Arauca y en el Ariari también fueron asesinados. Entonces, la gracia de todo esto es que esta marcha no quede atrapada en la polarización de la política. Es justo ha dado usted en el clavo con la palabra, porque iba a preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo evitar que quede secuestrada cuando para un lado el hecho de que alguien del otro lado haga presencia en la marcha ya significa que puede ser cooptada por la política y viceversa? Es decir, eso produce las polarizaciones como las que tiene Colombia ahora. Sí, es verdad, y es un reto muy grande. Yo lo que diría es que la ciudadanía colombiana tiene un desafío en este momento y es quizás prestarle un poco menos de atención a los líderes políticos y un poco más de atención a lo que queremos los ciudadanos. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas nos sentimos afectados por este problema, así como, por ejemplo, por la desaparición forzada, que es un asunto que se va a conmemorar el próximo 30 de agosto. Y concentrarnos en ese dolor compartido es más importante que señalar en este momento responsabilidades, porque como tú misma decías, hay múltiples responsabilidades. Y hay momentos en los que es más importante que nos una el sentido de empatía con aquellos que han sufrido y el sentido de empatía con aquellas personas que, estando muy lejos de Bogotá, muy lejos de Medellín, están dando su vida por una causa que es una causa importante. Puede ser una causa polémica, porque muchos de estos líderes no son personas sin vocación política, claro que lo son, pero que la sociedad se ponga de su lado al decir no aceptamos que los asesinemos, creo que es un mensaje importante. Sin duda tú dices algo que es cierto, yo comparto, y es que Colombia atraviesa un momento difícil de polarización, pero creo que cosas como estas nos deben ayudar a ir en el mismo sentido a todos. ¿Será una marcha concurrida, señor Guarín? Yo creo que sí, porque la mayoría de los llamados defensores del acuerdo de paz están bastante ubicados en la marcha, pero también organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas de las distintas líneas han sido convocados, y el respaldo que le dio el presidente Duque esta mañana a la marcha fue una cosa, yo creo, muy importante. El presidente esta mañana estaba con el alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá recibiendo algunas de los resultados de la gestión en seguridad, y allí y en las reuniones que tuvo a lo largo del día señaló que el gobierno apoyaba esta idea, y yo creo que el presidente en este caso está dando un gran ejemplo, porque el presidente está diciendo: esta marcha, que yo sé que tiene adentro algunos opositores políticos a mí, es una marcha que tiene un propósito importante y desde el gobierno la apoyamos. Él ha dicho, bueno, parémonos en contra de la ilegalidad, y yo estoy de acuerdo con eso también. Me parece que son estas oportunidades. Ojalá durante estos meses que vienen y en el año que venga tengamos más oportunidades para encontrar esos puentes que nos encuentran y no tanto esos intereses que en general son de otros, Idania. Okay. Pues señor Guarín, Sergio Guarín, director del área de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz, gracias por acompañarnos. Ojalá, y como usted señala, sea una marcha concurrida, sea una marcha para convocar y sobre todo sea una marcha para rendir un homenaje a quienes han perdido la vida defendiendo una causa en particular. Gracias por acompañarnos. Bueno, Idania, gracias de nuevo por la invitación, y a los colombianos, colombianas, gente del exterior que nos ve, que sea una oportunidad para solidarizarnos con las víctimas de la violencia en Colombia y en el mundo también.
Ayer quedó aprobado el proyecto para otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos, en la Cámara Baja, y ahora pasará al Senado. Sobre este tema quiero conversar con mi próximo invitado, Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en Estados Unidos. Señor Marcano, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, Dania. Buenas tardes para todos. Señor Marcano, ¿qué pudo mediar entre la primera discusión y la segunda? ¿Qué pasó para que esa segunda discusión de ayer consiguiera los votos necesarios? Bueno, la primera discusión del proyecto para otorgarle protección temporal a los venezolanos se sometió a través de un mecanismo legislativo que requería las 2/3 partes, porque es un mecanismo legislativo rápido, donde los demócratas presentaron este proyecto de ley, y para que pasara ese proyecto de ley o para que se aprobara el proyecto de ley a través de ese mecanismo se requerían las 2/3 partes de la Cámara de Representantes. Al no tener las 2/3 partes, el proyecto de ley luego fue sometido, digamos, a través del procedimiento, y fue como se aprobó el día de ayer con una votación mayoritaria, una votación que además fue muy importante porque es una votación que cuenta con el apoyo tanto de congresistas demócratas como con congresistas republicanos. El apoyo bipartidista a lo que es una solución muy importante para los venezolanos, como lo es en este caso la protección temporal, tanto migratoria como la posibilidad de trabajar legalmente a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. ¿Pasará lo mismo en el Senado, señor Marcano? Es decir, ¿contaremos con esa aprobación bipartidista que impulsó, empujó y logró que se aprobara el TPS en la Cámara de Representantes? ¿Aló? ¿Me escucha? Vamos a revisar la comunicación con Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en los Estados Unidos. Una vez aprobado en la Cámara de Representantes, pasa al Senado, luego la firma del presidente. Y la pregunta, lo que quería conversar con el señor Marcano, es cuáles son la perspectiva o cuáles son, cómo puede ir a este proyecto dentro de la Cámara del Senado. ¿Algo? ¿Ya lo tenemos? ¿Me escucha, Gustavo? Sí, perfecto. Ok. Preguntaba, ¿cuáles son las perspectivas de éxito dentro de la Cámara del Senado? Por supuesto, sabemos que hay senadores de ambos partidos igual, que apoyan la lucha de Venezuela, que apoyan a los venezolanos y que les parece que el TPS debe ser otorgado. Mira, hay un compromiso tanto de congresistas demócratas como republicanos y de senadores demócratas y republicanos con otorgarle protección a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Recordemos que se han presentado diferentes proyectos de ley, todos con el apoyo bipartidista, y por ello nosotros esperamos que en las próximas semanas nosotros contemos con la aprobación de mecanismos de protección. Ya la misma Casa Blanca, la administración del presidente Trump, se ha comprometido en buscar protección para los venezolanos, en evitar, por ejemplo, deportaciones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela producto de la persecución o de la emergencia humanitaria compleja que tenemos. Nosotros estamos trabajando de la mano con todas las personas de la administración, estamos trabajando de la mano con los senadores, con los congresistas, para que este proyecto sea una realidad y para que los venezolanos puedan tener protección mientras nosotros logramos liberar a Venezuela del narcorrégimen que hoy en día usurpa el poder en Venezuela. Gustavo, además del TPS, hay otras alternativas que se han puesto sobre la mesa. Y me gustaría preguntarte por una de ellas que la denominan EDE. ¿En qué consiste? Hay quienes piensan que esta también es una alternativa para los venezolanos.
Sí, esta es una alternativa que viene aplicando la administración también de los Estados Unidos, que consiste básicamente en evitar las deportaciones en este caso se ha aplicado a nacionales de Libania. En este caso nosotros estamos pidiendo un poco más allá, estamos pidiendo protección legal para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Por supuesto que no queremos que se deporte a ningún venezolano para Venezuela, producto de la emergencia y por supuesto mucho menos aquellos que han tenido que salir perseguidos producto del régimen opresor que hoy en día tenemos en Venezuela. Sin embargo, además estamos pidiendo estatus migratorio y la posibilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos, que es lo más importante para un venezolano que momentáneamente ha tenido que abandonar el país. Nosotros hemos insistido, Idania, en que este debe ser un proyecto de ley que además debe ser aprobado y nosotros insistimos en la temporalidad de la medida. Estamos convencidos que vamos a seguir luchando por la libertad de Venezuela y somos también unos convencidos que seremos millones de venezolanos los que regresemos a Venezuela a su reconstrucción una vez logremos nosotros esa libertad y la restauración de la democracia que tanto anhelamos los venezolanos. Ahora, cuando uno ve... ¿me oyes? Tengo problemas con la comunicación con Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en los Estados Unidos. Y hay una pregunta que me queda que me gustaría hacerle, porque cuando tenemos la oportunidad de conversar con un representante del gobierno interino de Guaidó en los Estados Unidos, Gustavo, quería preguntarte, cuando uno les escucha hablar y darle las gracias al esfuerzo bipartidista por conseguir beneficios para los venezolanos, por ampararlos de alguna manera, te quiero preguntar, el compromiso de los Estados Unidos con Venezuela, con la causa de la libertad y la democracia, de la democratización o del regreso de la democracia a Venezuela, sigue estando allí. Es decir, de vez en cuando uno escucha algún comentario, Venezuela ya no es prioridad, Venezuela ya no está en la agenda de los Estados Unidos, de la administración Trump o del Congreso, pero cuando se ven estas cosas, el compromiso está allí. Es decir, los Estados Unidos sigue teniendo a Venezuela en agenda. Sin duda alguna, solo basta, Idania, con revisar lo que ha sido, por ejemplo, esta semana en materia de sanciones a el narcorrégimen y a todo lo que ha sido su red de testaferros que se han robado cientos de millones de dólares de dinero de los venezolanos que han estado destinados a programas de alimentación. Esta misma semana tuvimos la aprobación en primera discusión de este proyecto de ley para darle protección temporal a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Seguimos avanzando con el gobierno de los Estados Unidos, además trabajando en todo lo que es procesos de ayuda humanitaria, procesos para liberar a Venezuela del único causante de la emergencia humanitaria compleja que hoy en día tenemos y la misma determinación que ha tenido los Estados Unidos, que tienen los países del hemisferio, Colombia, todos los países en general del hemisferio, es la que nosotros pedimos, por ejemplo, a la Unión Europea, que tiene que darse cuenta de una vez por todas que el narcorrégimen de Nicolás Maduro no se le puede dar el beneficio de la duda y es un narcorrégimen que lo que busca es perseguir, asesinar, con tal de seguir atornillado en el poder, por lo cual en los Estados Unidos y nosotros agradecemos todo el apoyo que le está brindando a esta causa por la libertad y pedimos que esa misma determinación que ha tenido los Estados Unidos, que tiene América Latina con la causa de Venezuela, sea también la misma determinación de Europa, que tiene que ejercer sanciones en contra del narcorrégimen, que tiene que cerrarse todo lo que son los vínculos financieros de testaferros con el narcorrégimen y hay que seguir presionando para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro del poder en Venezuela para lograr un proceso de transición y luego un proceso de democratización del país. Gustavo Marcano, ministro consejero de Venezuela en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, Dani.
Mientras tanto, los venezolanos en el exilio han celebrado esta aprobación en la Cámara de Representantes de este proyecto que otorga un estatus de protección temporal a los ciudadanos. En Miami, nuestra periodista Paola Serna habló con una abogada de migración para saber qué sigue, quién califica, quién no califica. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este proyecto de ley del TPS, el estatus de protección temporal, no logró ser aprobado a principio de semana. Sin embargo, se cambió la estructura de votación para que fuera aprobado por mayoría simple. Bajo esta posibilidad, pues se lograron 272 votos a favor. Es decir, la mayoría de los congresistas estuvo votando favorablemente para que se apoye esta posibilidad de que los venezolanos tengan un estatus de protección temporal que les permita estar legalmente en Estados Unidos, tener acceso al seguro social, también a un permiso de trabajo y también tener la posibilidad de viajar. A principios de semana había sido rechazado y ahora se abre nuevamente esta posibilidad, un paso fundamental para lograr la aprobación en el Senado y posteriormente la firma del presidente Donald Trump, como nos explica la abogada y experta en inmigración María Trina Burgos sobre quiénes y cómo pudieran verse beneficiados. Pienso primero que es una gran noticia, es una noticia pues que nos alegra. La parte que viene pronto pues es la que también nos tiene un poquito preocupados porque bueno, tiene que pasar dos obstáculos, que es el Senado y después la firma del presidente. Pero se ha logrado muchísimo con esta aprobación, sobre todo porque se había negado la primera vez y sobre todo también que hay muchos proyectos de TPS para venezolanos en diferentes maneras. Hay uno en el Senado, diferentes personas que la proponen. Y este, pues, ¿qué pasó? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Está, por ejemplo, Díaz Baral también, que está tratando de convencer a sus compañeros republicanos de que entiendan que no es una cuestión de que va a ser como ha sido pues la experiencia de los TPS, que ellos tienen muy mala experiencia, dice que ha sido muy mala, que la palabra temporal se ha convertido en permanente y no quieren correr ese riesgo. Pienso que el trabajo que está haciendo y la mayoría de los que quieren que aprueben el TPS de convencer a su vecino lo están logrando, pues, y esa es la idea, ¿no? La idea es que, porque es la única manera de lograr el voto a favor, es convencerlo de que la idea es buena y que no va a ser perjudicial para Estados Unidos. En estos momentos los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos merecen un TPS porque si son regresados a Venezuela estarían condenados a muerte y eso es una realidad. Y ese es el argumento que vamos a alegar ante esta administración para que de una buena vez por todas permita a los venezolanos mantenerse aquí hasta que la situación política en Venezuela cambie. Por supuesto, del país que se está dando, en este caso sería de Venezuela, los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos, bien sea de manera ilegal o que estén en estatus legal. Obviamente, si eres residente no necesitas el TPS, si estás aplicando a la residencia y tu residencia está pendiente, tampoco necesitas el TPS. Pero, por ejemplo, los estudiantes o los que se les venció su estatus de turista, los que están en asilo pendiente, todas estas personas, incluso los que han entrado por la frontera o entraron sin inspección, como se dice, también se van a beneficiar con el TPS. Ahora la misión también estará en manos de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, quienes han impulsado este proyecto de ley del estatus de protección temporal ahora en el Senado y deberán convencer pues a los senadores sobre esta necesidad que existe para respaldar a los venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense y la dificultad y los peligros que tienen si vuelven de regreso a su país. Este proyecto de ley beneficiaría alrededor de 400.000 venezolanos y cerca de 100.000 que se encuentran actualmente indocumentados. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Esperanza tras varias semanas de tragedia. El gobierno de los Estados Unidos ha permitido permanecer en el país por un mes a Manuel Gámez, un indocumentado hondureño cuya hija de 13 años se quitó la vida, agobiada por el dolor de no poder reunirse con su papá. Alejandro Rincón tiene este informe. Alejandro. Hola, feliz tarde de viernes para todos. Hace una semana, Manuel Gámez estaba en un hospital del condado de Queens, en la ciudad de Nueva York, dándole el último adiós a su hija Heidi, de 13 años de edad, quien, agobiada por el dolor de no poderse reencontrar con su papá, atentó contra su vida. Quedó en muerte cerebral y no hubo opción adicional que desconectarla de la respiración artificial que la mantenía hasta ese entonces con signos vitales. Ese último adiós, que se dio lugar hace una semana, fue
posible luego de que la Policía Migratoria de los Estados Unidos, ICE, le diera un permiso humanitario a Manuel, quien en ese momento se encontraba en un centro de detención para indocumentados en el estado de Texas, luego de que por tercera vez intentara fallidamente reingresar a los Estados Unidos con el objetivo de volver a estar al lado no solo de su Heidi, sino también de su hermanita, que estaban en el estado de Nueva York. Sin embargo, esta tragedia finalmente sucede e impacta a esta familia que solo estaba intentando reunirse. En las últimas horas, el abogado de Manuel fue notificado por también la Policía Migratoria ICE de la extensión por 30 días de ese permiso para permanecer en los Estados Unidos. Es justo por esa razón que Manuel finalmente ha decidido romper su silencio y hablar por primera vez a los medios de comunicación. Van a escuchar ustedes las palabras, el testimonio de Manuel, este padre de familia que está pasando por un mal momento. Sin embargo, en sus propias palabras explica lo que buscaba en su momento y también lo que sucede ahora en su vida. Yo mi hija era el tesoro más querido y la perdí buscando protegerla de la violencia de mi país, de las pandillas. Hoy estoy aquí en este país peleando un asilo y con el corazón roto, pero con la esperanza de que se me va a ayudar. Si se fijaron bien en las palabras de Manuel, hay un elemento clave dentro de esta historia. Él menciona que perdió a Heidi, su hija de 13 años, por intentar protegerla. ¿Qué pasa? Hace algunos años, Manuel ya vivía en los Estados Unidos, pero sus hijas estaban en Honduras, su país natal. Repentinamente, el papá de Manuel, es decir, el abuelo de las niñas, es asesinado en Honduras, y eso motivó a Manuel a devolverse a su país con el objetivo de recuperar a las niñas y traérselas a los Estados Unidos. Emprenden ese viaje, ingresan a territorio de la Unión Americana. Las dos niñas son protegidas bajo la figura de asilo, pero él no lo logra. Y ahí es donde empieza esa nueva travesía que desenlaza ahora en una segunda tragedia para la familia Gámez. Ahora que a Manuel se le ha permitido permanecer por 30 días en los Estados Unidos, su abogado Aníbal Romero es quien intentará que un juez de inmigración lo escuche para que pueda ganar un caso de asilo. Entregó él, el abogado, declaraciones a NTN 24 solo que viene para este padre de familia. Estábamos ayer en la oficina con abogados de aquí de Make the Road, ya estábamos preparando documentos federales para hoy en la mañana acudir a un juez federal, porque ya nos estábamos empezando a desesperar. Sabemos que el senador Schumer y la senadora Gillibrand habían hecho llamadas, Inmigración no estaba respondiendo, y a las 4:30 recibí una llamada y un correo de los senadores diciendo que ICE le había permitido quedarse 30 días más, que para muchos no es mucho tiempo, pero sí es, porque Manuel ya tenía que haber regresado a detención el día de mañana. Y una vez, si pasa su entrevista de miedo razonable y luego se presenta ante el juez y se le concede la suspensión de la deportación, Manuel podrá estar aquí indefinidamente. Hay ocasiones donde el gobierno lo puede deportar a un tercer país, pero no existe, por lo general no se ve eso. En declaraciones adicionales, el abogado Aníbal Romero explicó a NTN 24 que en caso de que un juez de inmigración escuche a Manuel en los próximos 30 días o en el momento cuando pueda tener esa cita en una corte de inmigración, y si llega a ganar ese caso de asilo, pues podrá permanecer permanentemente en los Estados Unidos con el objetivo de seguir construyendo una vida, o más bien reconstruyendo una, al lado de su familia, que está en el estado de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. El día de ayer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un nuevo paquete de sanciones contra 10 personas, 13 empresas ligadas a una red de corrupción dentro del programa de subsidios alimentarios conocidos popularmente como CLAP. Según el despacho, los sancionados crearon una sofisticada red de compañías fantasmas para lavar cientos de millones de dólares en las ganancias de la corrupción. Este es un especial del equipo web de NTN 24 sobre este plan de alimentación del régimen, el negocio detrás del hambre en Venezuela. Hambre. Esa es la palabra que se repite constantemente en Venezuela. Y es justamente el hambre del que algunos se han aprovechado. Desde el mismo Nicolás Maduro hasta empresarios internacionales estarían detrás de una trama corrupta que juega con la máxima necesidad del pueblo: la alimentación. El régimen de Nicolás Maduro implementó los comités locales de abastecimiento y producción CLAP
promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población, pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables. La distribución de estas cajas de comida se hace a través de la venta subsidiada de estos kits de alimentos, que pueden contener, no siempre, harina de maíz, arroz, pasta, atún, azúcar, leche, aceite, mayonesa y salsa de tomate. Sin embargo, su entrega depende de que los ciudadanos estén inscritos en listados que controla el régimen. Maduro se aferra a los CLAP y a su esquema de distribución, que más de ser equitativo a todas luces, es discriminatorio. Introducir los CLAP a través de una estructura política está creando un gran desajuste en la población, porque desafortunadamente no se prioriza la alimentación de acuerdo a la necesidad de la persona y al cumplimiento del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, por su naturaleza, es un derecho a tener los medios para alimentarte. No es el derecho a ser alimentado, a que te pongan una bolsa en la puerta de tu casa. O sea, desde el punto de vista de la dignidad, es una regresión tremenda del derecho a la alimentación, tener un sistema que te lleva al alimento de esa forma. El equipo de NTN 24 visitó algunas barriadas populares en los alrededores de Caracas. Los vecinos entrevistados nos pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias del régimen y de sus colectivos armados. Al protestar, inmediatamente te amenazan con que te van a sacar del clan. ¿Se quejan o no tiene el derecho a comer? Nos contaron que Maduro y sus seguidores le suspenden la distribución de alimentos a todo aquel que se atreva a criticar, exigir y quejarse. Te van a sacar una lista, te sacan del censo, te vetan, vas a ser vetado y de ahí para adelante, bueno, puedes tener por seguro de que tu vida va a cambiar. Si la gente se queja, lo primero que te dicen es que tú tienes que llegar al lineamiento chavista, el lineamiento del partido del gobierno, y que tienes que hacerle una observación y tacharla en un listado que te entregan a ti donde vas llevando a las personas y que tienes que tacharlo y no venderle, exacto. Aunque las consecuencias de este negocio se vean reflejadas en Venezuela, este no es el único país implicado en el presunto esquema de corrupción. Empresarios mexicanos y colombianos estarían detrás de todo esto. La Fiscalía colombiana tiene los ojos puestos sobre un empresario barranquillero que estaría detrás del negocio de los CLAP. Se trata de Alex Naim Saab, cuya empresa se presume está detrás del negocio de las cajas de comida. Incluso ya se le ha imputado delitos como lavado de activos, pero el hombre no aparece porque se desconoce dónde está. Alex Naim Saab tendría contactos con el gobierno socialista de Venezuela, por lo menos desde 2011, cuando mantuvo convenios con la administración de Hugo Chávez para la construcción de viviendas prefabricadas. Es tan delicado denunciar este caso que los periodistas del portal de investigación armandoinfo.com, que revelaron inicialmente este tramado corrupto, tuvieron que abandonar el país ante amenazas tanto del régimen como de figuras anónimas. A nosotros nos demandaron por difamación e injuria y nosotros no conocíamos a este señor ni teníamos ningún interés personal en hacerle daño. Sencillamente empezó a aparecer en una serie de negocios que cuando menos llaman la atención, porque ni siquiera los empresarios más consentidos por el chavismo habían tenido acceso a negocios como los siguientes. El Sucre, que es una moneda de libre convertibilidad en la zona del Alba, una serie de viviendas, creo que eran como 800 viviendas prefabricadas en el estado Carabobo, donde simplemente mostramos una foto y demostramos que no habían construido ni la primera de esas viviendas. Y así empezó a aparecer en una serie de negocios hasta que apareció en el negocio de los CLAP y que otra vez hemos visto un esquema de sobreprecios, un esquema de empresas recién creadas para ganar dinero con gente que no se dedicaba al ramo, de manera que no podemos hablar de una emergencia, sino más bien de un negocio. Y tercero, de gente que está vendiendo alimentos de menos calidad de las que cobran y otra vez estamos hablando del hambre de los más pobres en un país con hambre. Pero estos comunicadores no fueron los únicos que sacaron el nombre de Saab a la palestra pública.
La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, reveló que una empresa que se le atribuye en propiedad a Saab era la que estaba detrás de este negocio y que el mismísimo Nicolás Maduro se beneficiaba de ella. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana registrada en México. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde entonces, el rostro de Saab figura en diversos trabajos periodísticos, todos apuntando a operaciones turbias a través de sus empresas. De acuerdo con el diario El Espectador de Colombia, la Fiscalía de este país estaría investigándolo por el lavado de activos por lo menos de $7,5 millones en operaciones ficticias de comercio exterior, recursos que, según el mismo medio, llegaron en su mayoría desde Venezuela. En una entrevista al diario El Tiempo de Colombia, Saab respondió que él no hacía parte de la empresa vinculada a los alimentos en Venezuela y también amenazó con denunciar penalmente a la fiscal Luisa Ortega por ventilar su presunta implicación en el negocio de los CLAP. Con el pasar de los meses, una denuncia pública volvió a sacar a la luz la corrupción que se estaría gestando con la alimentación de los venezolanos. La Fiscalía de México confiscó un cargamento con casi 2 millones de cajas CLAP. El desmantelamiento de este envío fue frenado, según las mismas autoridades, por hacer parte de una red ilegal que opera con recursos públicos de Venezuela. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante 3 mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPs, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. Y si todo este entramado no es lo suficientemente grave, otro elemento se suma a esta historia. Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. Haciendo la leche, mire lo que descubrimos. Se asienta y es una masa que se hace. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé. Estados Unidos también tiene la mira fija en quienes están detrás de este negocio. El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra 10 personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellas está Alex Naim Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas. Creo que si tuvo la oportunidad de ver el reportaje completo, tiene idea de todo lo que se mueve en torno a los CLAP. Nicolás Maduro respondió a las sanciones aplicadas por los Estados Unidos. Esto dijo: el imperio gringo se desespera por los CLAP y toma medidas de sanciones aquí, medidas de sanciones allá. Y le digo, señores del imperio, ni con 1 millón de sanciones detendrán los CLAP. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAP al pueblo. Es un derecho del pueblo, por el contrario, tenemos que irlos consolidando con producción nacional y tengo gran fe y estoy muy optimista que con producción nacional día a día vamos a garantizar CLAP productivos, CLAP para el pueblo. Y señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas, porque los CLAP en Venezuela continúan. El portal Armando Info fue el primero en revelar la trama de corrupción y de intereses creados alrededor de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, en una serie denominada Detrás de los CLAP. Por este trabajo recientemente ha sido reconocido por la Universidad de Columbia en Estados Unidos con la mención especial del premio Maria Moore Cabot, el galardón más antiguo de la prensa internacional. Quiero darle la bienvenida a Roberto Denis, él es periodista de investigación de Armando Info. Roberto, gracias por estar aquí, bienvenido. A ustedes por la invitación. Evidentemente es un gran reconocimiento, por un lado al trabajo realizado y por el otro a lo que se ha dicho, que evidentemente es verdad. ¿También lo ven así? Sí, diría que sí. Primero, con el reconocimiento nos sentimos, digamos, como una especie de espaldarazo al trabajo que venimos haciendo
con muchas dificultades. Sabemos cuál es el entorno para trabajar hoy en día la prensa en Venezuela. Somos un medio pequeño, independiente, que además nos dedicamos a hacer periodismo de investigación, que no es lo más, no es lo más común y no es lo que suele dar recompensa rápidamente, porque es un trabajo de largo aliento. Pero con el reconocimiento y con las noticias que han salido estos días desde los Estados Unidos, sobre todo el comunicado y la información de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene que ver con la sanción de varias personas involucradas en este negocio de los CLAP, varias de ellas muy ligadas al entorno cercano, íntimo, familiar de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sentimos que es la confirmación de un trabajo que llevamos años haciendo. Ahora, Roberto, ¿qué significa dentro de lo que es este negocio que se ha estructurado alrededor de la distribución de comida, esas sanciones de ayer? ¿Los golpea? Hay algo clave, que es a quién se está sancionando. En la sanción destacan los nombres de dos empresarios colombianos, Alex Saab y Álvaro Pulido, que de acuerdo a nuestras investigaciones, a la información que tenemos y a lo que ahora dicen las propias autoridades de los Estados Unidos, son gente que ha pasado a formar parte del sostén financiero del gobierno de Maduro, del sostén financiero hasta de su entorno familiar, según dice el Departamento del Tesoro. Y sin lugar a dudas, lo detallado del reporte que dio ayer el Departamento del Tesoro, más la acusación formal que les están haciendo en un tribunal de Florida por lavado de dinero, nos está diciendo que esta historia está comenzando, que se está abriendo una caja de Pandora y que el estruendo le va a llegar hasta el entorno más inmediato de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Hay forma o manera de que Maduro pueda sostener que él o su entorno no están relacionados ni tienen vínculos con Alex Saab y Pulido, que digamos son los que estarían detrás de todo este manejo? Yo diría que es imposible y en estas últimas horas ha ocurrido algo curioso. El gobierno ha dicho que estas sanciones son un intento de los Estados Unidos de sabotear el programa de los CLAP, que de programa social tiene muy poco y de obra de caridad tiene muy poco. Pero hasta hace nada, en el gobierno y los propios empresarios desmentían su participación en el negocio. Entonces, si los están sancionando y ahora dicen que esto va a afectar los CLAP, es la confirmación de que son ellos los principales beneficiarios detrás de este programa. Y la responsabilidad de Nicolás Maduro es directa, porque es imposible que él no esté al tanto de quiénes son estos señores, porque no solo se le ha dado este negocio, estos señores también han entrado en el negocio del intercambio de oro venezolano justamente por comida a países ya no solo como México, sino a países también como Turquía. El poder de estos señores es tal que el presidente de Minerven, la empresa estatal venezolana encargada de la extracción, explotación del oro, entre otros minerales, es un ex que nombró Maduro a mediados del año pasado, es un ex empleado del señor Saab y el señor Álvaro Pulido, sancionados ahora por el Tesoro. Es decir, si él dice que no los conoce, es poco creíble. O sea, el poder de estos señores es de tal dimensión que es imposible que ese poder se tenga si no es porque ha sido otorgado desde la más alta esfera, que de alguna manera se tiene que beneficiar. Absolutamente es así, y con el programa de los CLAP pasa, si uno ve la película completa desde que esto se creó en 2016, que los beneficiarios, digamos, los empresarios que están fungiendo como intermediarios que salen a comprar esta comida para después de revendérsela al gobierno, por cierto, comida de muy mala calidad que nosotros también hemos demostrado en algunas de nuestras investigaciones, son gente muy cercana al poder. Además de estos dos señores, Alex Saab y Álvaro Pulido, también en el programa de los CLAP participó Samar López, a quien los Estados Unidos también sancionaron y a quien acusan de ser testaferro del señor Tarek El Aissami, hoy en día vicepresidente del área económica. Es decir, es muy difícil creer que el señor Nicolás Maduro no está al tanto de quiénes son los empresarios beneficiados con el programa de los CLAP. Roberto, cuando hablamos de el dinero que se han robado, del dinero que queda, ¿de qué cifra estamos hablando? Es decir, a costa del hambre de los venezolanos, ¿cuánto dinero se ha manejado? Aunque imaginemos las manos en que ha quedado y no tengamos, digamos, que la claridad absoluta, ¿de qué estamos hablando? La magnitud del negocio solo de los CLAP es una magnitud que yo he calculado
conservadoramente en 4 o 5 mil millones de dólares, y explico de dónde sale la cifra, porque bueno, estamos en presencia de un sistema, de un gobierno que no da ninguna cifra, la opacidad es absoluta. Pero entre 2016 y 2018, la cifra que dio en su momento Freddy Bernal, el jefe nacional de este programa de los CLAP, hablaba de unos 200 millones de combos o cajas CLAP que ellos habían distribuido en todo el país. Conservadoramente, los precios más conservadores que nosotros en nuestra investigación hemos visto que el gobierno paga estas cajas es $32 la caja. Pero hemos visto facturas de $34, factura de hasta $37. Si hacemos esa multiplicación, la cuenta más conservadora nos va a dar alrededor de $5.000 millones. Lo cual además, adquiere una connotación aún más grave, porque el principal argumento que se esgrime en el discurso oficial para justificar el desastre económico, para justificar la crisis o para justificar el desmantelamiento de la industria privada es que no hay recursos. Y si algo demuestra el programa de los CLAP y quienes se han beneficiado, los empresarios que se han beneficiado con los CLAP, es que recursos ha habido. Con esa cifra, buena parte del problema de la industria nacional de falta de materia prima, de falta de insumos para producir, se hubiese más que resuelto. Pero la voluntad política fue crear este programa de los CLAP, que por un lado tiene la herramienta de control social y político, pero por otro lado tiene el complemento, el componente del negocio de quienes se benefician con esto. Claro, pues si no hubiese recursos, ¿cómo se pagan entonces estos dólares, no? Ahora, tú señalas, con esta cantidad de dinero se resolvería el problema de la industria en Venezuela. Es decir, podíamos haber de esa producción que hablaba Maduro, en el video que veíamos como respuesta a lo que son las sanciones, que él está optimista de la producción nacional. Con esto podía resolver lo que era la producción nacional. Esto lo digo para preguntarte, Roberto. Este programa fue creado con una estrategia particular, es decir, cuando se crea el programa de los CLAP, ¿se crea para robar? ¿Se crea para que una cantidad de dinero quede en manos de estos particulares a costa del hambre y la desnutrición de los venezolanos? Yo a día de hoy, y después de investigar prácticamente desde que se creó este programa de los CLAP, de ver documentos, de ver contratos, de ver facturas, yo no tengo la menor duda de quienes crearon esto sabían que por un lado esto no resuelve el problema del desabastecimiento o la desnutrición de la población venezolana. Es decir, por ahí está más que descartado. Pero además que desde que se creó se sabía quién se iba a beneficiar. Yo he visto contratos, por ejemplo, donde uno ve que el dinero de esos contratos debe ir a bancos en paraísos fiscales, por ejemplo, de Antigua y Barbuda. Yo quiero que algún funcionario explique qué justifica que un gobierno firme un contrato en el que se mandan 300, 400, 500 millones de dólares a un banco en Antigua y Barbuda. Y destaco lo del banco en Antigua y Barbuda porque, bueno, ya han empezado en el discurso oficial a esbozar qué es el tema de las sanciones, etcétera. Esto se creó en 2016. En 2016 no había las sanciones financieras de las que tantos se están quejando ahora. Entonces, ¿por qué desde el comienzo se creó con esa opacidad? ¿Por qué desde el comienzo se firmaron contratos con sociedades de papel, sociedades instrumentales de Hong Kong, de Barbados, de Panamá? Es evidente que lo que se estaba buscando era esconder quiénes eran los beneficiarios de este negocio. Los involucrados y los beneficiados en el régimen. Maduro, los hijos de Cilia Flores. De acuerdo al comunicado y a la información del Departamento del Tesoro, estos dos señores, estos dos empresarios colombianos, Alex Saab y Álvaro Pulido, digamos, empiezan a tener esas cuotas de poder y esas cuotas de negocio gracias a la conexión que tienen con los 3 hijos de Cilia Flores y con su sobrino Carlos Eric Malpica Flores, que como recordará fue tesorero de la Nación y tuvo un altísimo cargo también en PDVSA. A nosotros, nosotros interpretamos, después de investigar tanto tiempo esto, el documento del Departamento del Tesoro como una de las piezas que nos faltaba, porque para nosotros lo que ya era evidente era que estos señores tenían un peso en la estructura de poder, porque si no, no se explica que los favorecieran con tantos negocios, y parece que la pieza que nos estaba faltando a nosotros la ha venido a colocar ayer el Departamento del Tesoro diciendo, mire, es que esto es una gente que ha tenido relación cercana con los hijos de Cilia Flores. Claro, claro. Y a ver,
No podemos pensar ingenuamente que los hijos de la señora Cilia Flores se meten en todo este negocio y que Cilia Flores y Maduro no van a ser beneficiados de alguna manera. Esa es, digamos, la pieza que siempre nos falta o que es la bala de plata más difícil de conseguir en una investigación periodística. Claro, por supuesto, Pero ¿no? más allá de si se han beneficiado o no, lo cual parece bastante probable, es, digamos, la responsabilidad política de haber creado esto para beneficiar a sencillamente una gente que es amiga del poder, para destinar miles de millones de dólares en importación de comida de muy mala calidad. Basta ver las quejas de los consumidores para comprobarlo. Nosotros le hicimos estudios físico-químicos a estos productos y quedó en evidencia, sobre todo con el caso de la leche en polvo. Y además que fue un dinero que se pudo haber gastado en algo que fuera realmente útil para el país. Roberto, lo increíble es que se cree un programa de este tipo para beneficiar a particulares a expensas del hambre de los venezolanos. Así es. Es que eso es lo terrible, que el régimen que habla todo el día del amor hacia el pueblo, porque el pueblo es lo primero, ha matado al pueblo venezolano de hambre, lo ha llevado a niveles de desnutrición jamás conocido por ninguno de nosotros para beneficiar a unos pocos. Esto es una realidad que es absolutamente difícil de ocultar, por más que Maduro hable, por más que el régimen insista en decir que las sanciones, etcétera, etcétera. Creo que da dolor y vergüenza ver lo que estamos viendo con estas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y con la investigación que han venido realizando medios como Armando Info. A causa de esto, muchos de los fundadores de Armando Info están hoy fuera, lo decía John en el reportaje, Joseph Polisub, Ewald Schaffenberg, Alfredo Mesa, por mencionar algunos. ¿Cuándo salieron de Venezuela? Nosotros salimos de Venezuela a comienzos del año pasado, desde que empezamos a publicar esta serie de reportajes donde además expusimos los nombres de estos dos señores como beneficiarios del tema del programa de los CLAP. Lo primero que ocurrió es que empezamos a recibir amenazas anónimas vía internet, mensajes intimidatorios, amenazantes, con los datos de todos nosotros, de los 3 editores Armando Info y en mi caso por ser el autor de los reportajes. Después llegó una demanda que, como bien sabes, Idania, en Venezuela la jurisdicción chavista terminó convirtiendo los denominados delitos de opinión en delitos penales. Entonces ya, digamos, estaba abierta la puerta o la posibilidad de que incluso pagáramos cárcel por la demanda que nos introdujo el señor Alex Saab. Sí. Y después de mucho valorar decidimos, bueno, salir del país por 2 motivos. Una, la primera, buscando algo de protección y evitar alguna medida en contra nuestra. Pero segundo, para continuar con esta investigación, porque sabíamos detrás de quién estábamos, sabíamos qué podíamos llegar a conseguir y creíamos muy valioso que esto fuera una información que terminara en manos de la opinión pública y en manos de la sociedad venezolana en un momento que se está viviendo una crisis como la que estamos viviendo en Venezuela. Roberto Denis, periodista de investigación de Armando Info, mi respeto, nuestra felicitación a todos los miembros de Armando Info. Gracias por el trabajo de investigación que hacen a diario y por ayudarnos a comprender la dimensión de lo que el régimen que impera en Venezuela ha hecho en los últimos años. Gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias, Idania, a ustedes. La historia del cantante venezolano Alexander José Beja sigue conmoviendo. El joven estaba en el sitio perfecto y el momento indicado para cambiar su futuro. Cantaba en las calles de Bogotá para ganarse la vida y justo cuando una periodista de RCN Radio lo entrevistaba, entre el público escuchaba Mario Dom, cantautor del reconocido grupo mexicano Camila. En el programa La Mañana de NTN 24 lo entrevistamos para conocer su historia, su motivación para cantar y saber cómo avanza su trámite migratorio. Comparto con ustedes partes de lo que fue esta conversación. Alexander Beja Sánchez es el protagonista de esta historia que nos conmueve y obviamente nos llena de esperanza. Alexander, conocido por su nombre artístico, Sore, nos acompaña aquí en el set de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias, en verdad. Es un gusto estar aquí, aún como lo he dicho en todas partes, no me lo puedo creer, me pellizco hoy despierta. Pero es en verdad. Si quieres te ayudo y te pellizco yo también como para que despiertes. No. Con eso queda. Oye, Alexander, fíjate que los que han visto tu historia, todos dicen que Dios siempre te pone a un ángel, como alguien que te ayude. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo así, Dios envía las oportunidades, más que las oportunidades, es un deseo ferviente que uno tiene en el corazón, porque honestamente yo no hacía esto solamente para buscar dinero, lo hacía porque yo sabía que la oportunidad de mi vida estaba ahí y yo tenía que salir a buscarla, no me iba a quedar sentado a esperar a que viniera por mí, porque las cosas sin valor, sin determinación y sin pasión no suceden. Pero cuando llegaste a Bogotá, ¿a qué te dedicabas? Desde que llegué a Bogotá, desde que llegué a Colombia como tal, inclusive desde que me vine caminando, todo lo que he hecho es compartirle de mi voz y mi música a todas las personas posibles. De esta manera yo me dedicaba a trabajar y de esta manera subsistía. Tú te dedicabas a estudiar, pero ¿cuándo fue la primera vez que comenzaste a cantar? ¿Cómo dijiste, este es el momento de comenzar a cantar y por ahí puedo sacar algo? Bueno, pues he sabido que puedo cantar desde los 4 años, pero no lo veía como un talento que me pudiera dar ingresos. Así que me dediqué a otras cosas. Estudiaba, trabajaba en una pastelería con la que podía pagar mis estudios, pero cuando la situación de Venezuela empeoró, perdí mi trabajo, perdí mis estudios y empecé a cantar en los terminales, en las camionetas, en los buses, en donde todo el mundo pudiera escucharme. Y así empecé a ver, yo dije, aquí hay algo dentro de mí que Dios puso en mí que debo aprovechar. ¿Y qué hacías en Bogotá antes para ganar dinero? Por ejemplo, ¿te agarraste algún trabajito por ahí para ir juntando más recursos, para tener dónde vivir, para tener para comer? Pues no, cantando y cantando fue como logré pagar junto con mi hermano un pequeño apartamento en Ciudad Verde. Así, cantando y cantando, hemos podido comprar comida y cosas así. De verdad, esta forma de trabajar, que le agradezco a Dios que me haya dado esto, porque si no, no fuese podido hacer nada, es la manera que yo he tenido para vivir aquí. ¿Y qué comes? Pues, honestamente, antes de ya solidificándome un poco más acá en Bogotá, no como mal. Puedo comprar, gracias a Dios, aquí la comida es bastante económica, más que en Venezuela, de hecho. Y he podido comer relativamente bien. Encima de que tengo amigos aquí, hicimos amigos, equipo, que nos apoyamos y siempre que uno no tiene, nos apoyan. ¿Cómo se hacen amigos en otro país cuando acabas de llegar? Por lo general, sucede más que todo de entre venezolano y venezolano. Porque cada vez que uno se consigue en el extranjero, un venezolano, es como que si se consiguiera al hermano o a la mamá de uno. Todos tenemos esa solidaridad cuando nos encontramos dos extranjeros. Así no nos conozcamos en el mismo país, de una vez sabemos que podemos confiar. Pero también recibes ayuda de muchos de los colombianos, porque Por sí, también supuesto. puede por ahí uno que critique, etcétera. Pero, por ejemplo, yo también soy extranjera y cuando llegas aquí, los colombianos en realidad siempre tienen la disposición de ayudarte, de acompañarte, ¿no? Empecé a considerar Colombia mi segunda casa precisamente por eso. Porque el inmenso corazón colombiano siempre me dijo cada vez que yo cantaba en las calles, tienes talento, eres maravilloso. O sea, me nutrieron de palabras que me fueron impulsando cada vez más a seguir y a no rendirme. Agradezco a toda Colombia y a todas las personas que pudieron apoyarme. Y una cosa muy importante que siempre digo a la hora de cantar, es que nuestra nacionalidad no define lo que nosotros somos como personas. ¿Qué nos define? Nos define en donde nos parecemos todos, aquí. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de interpretar la alegría y el dolor ajeno. Eso es lo que nos define a nosotros como personas. Tienes razón. Supongo que cuando Mario Dom, de Camila, te escuchó, lo que le llegó fue acá. ¿Tú qué sentiste? Honestamente, yo creo que lo que pasó allí fue que todas las emociones que yo sentía en ese momento pudieron ser transmitidas hacia Mario y las emociones de Mario rebotaron otra vez hacia mí. Fue una conexión muy bonita porque sentí una intensa alegría y sentí como decir que ya estaba cansado, pero que uno dice, Hérmole, por fin lo logré. Fue algo maravilloso, de verdad. ¿Y él qué te dijo? Mario lo que dijo fue, hasta podría imitarlo un poco. Él dijo, tiene una bazooka en la boca el carnal. Hay que usarlo. Y fue muy genial viniendo de alguien a quien yo admiro tanto. He escuchado... Tú eres fan de ellos desde los 8, Claro, desde ¿no? los 8 años. Ajá. De hecho, yo he hecho un chiste muy chistoso porque yo los escuchaba todas sus canciones y uno llorando a los 8 años como si supiera algo de amor. Aléjate de mí. Ajá. Aléjate de mí. Eso fue muy chistoso. Oye, bueno, vamos a ver si le puedes bajar la chamba a Mario. ¿Por qué no cantas Aléjate de mí un cachito? Claro que sí. ¿Ve? Claro que sí. ¿No? Claro.
Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz tuya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descansa. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. Aquí. Ay, Dios mío. Se pone esto como caliente, como emocionado, ¿no? ¿Qué te hace cantar? A mí me alimentan los buenos recuerdos que yo tengo de todas las personas que amo, de todas las personas que han sido una pieza fundamental en todo lo que Alexander es. Y cada vez que yo canto, esas emociones salen de mi boca y se transmiten hacia las personas. Yo creo que más que cantar es el poder que yo, gracias a Dios, tengo para poder conectarme con la gente. Amo sentir los sentimientos de las personas, amo conectarme con ellos. Y precisamente como puedo hacer esta cosa, pues amo hacer que se sientan felices, que no lloren de tristeza, sino de alegría, y que sepan esto que siempre digo y algo a lo que me volví ejemplo, y es que nunca se es tarde y nunca es imposible alcanzar y perseguir un sueño. Y cuando estás triste porque estás solo en otro país, porque no tienes un país estable donde regresar, cuando puedes extrañar a tu familia, a tus amigos, me estás diciendo, yo canto para que la gente no se sienta triste. ¿Cómo le haces para no sentirte triste tú, para no dudar y seguir adelante? Honestamente, me fijo en mi norte. Voy a lograrlo. No miro para atrás ni un segundo. No miro las razones por las que debería estar triste. Alguien sabio me enseñó una vez que es muy poco el tiempo que se vive para el tiempo que se va a estar muerto. Evito, aunque sí me siento triste en algunas ocasiones, estarlo lo más posible. Y para hacer eso, solamente me concentro en que la meta está allá. Sé que Mario Dom, el de Camila, el del grupo Camila, el grupo mexicano, ha enviado una carta al consulado mexicano en Bogotá para que le den trámite a una solicitud para que te dejen viajar a territorio mexicano porque no tienes pasaporte. Vamos a preguntarle al consulado mexicano en Bogotá si ya recibieron esa carta, pero tú, ¿cuál es la información que tienes acerca de este trámite? ¿Alguien ya te contactó? Pues aún nadie me ha contactado. Lo que he sabido de todo esto es que en verdad hay muchas personas que están queriendo ayudarme con esto y lo aprecio, y mientras más se sumen a esto, va a ser todavía mejor, porque la razón por la que hago esto no es, quiero aclarar esto que es muy importante, no es fama, no es dinero, es hacer algo que siempre he soñado desde pequeño, y es hacer que por un motivo todas las personas puedan conectarse. No es algo unísono, es un rompecabezas en el que la pieza que es diferente a esta encaja, y quiero que todas las personas seamos así con música. Quiero lograrlo, pero para eso debo pensar en mi bienestar un poco más alto. Estas personas se comunican conmigo para ayudarme con mis trámites legales. Aún me siguen haciendo preguntas las cuales no puedo responder porque no tengo conocimiento. Antes de que esto pasara, honestamente, yo no me acercaba a los departamentos de migración por miedo a la deportación. Y pues ahora que tengo más apoyo, y mientras más apoyo tenga mejor, voy a poder averiguar más. Yo, Alexander, ahorita no cuento solamente sino con mi cédula en una fotografía. Y no cuento con ningún papel legal que me esté aquí. Por eso una vez más le pido disculpas a Colombia por la manera que ingresé. Pero como puede ver, no estoy por ahí, como decimos nosotros, echando vaina. Ando pendiente de surgir y salir adelante. Créeme que cuando tienes buenas intenciones, de alguna manera todo se acomoda para que la gente te pueda ayudar. Gracias por compartirnos tu talento, por conmovernos, por darnos alegría esta mañana a nosotros aquí en el estudio, pero también a todos los que están siguiendo la señal de NTN 24, que hasta en mi pueblo te andan viendo, en México. Gracias por estar con nosotros, Alexander Beja Sánchez. Si ustedes quieren ayudar a Sore, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram. Ya se las hemos compartido. Vamos a compartir este video para que sea viral y más autoridades te puedan ayudar. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y gracias por haberme escuchado. ¿Algo que le quieras decir nada más a Mario Dom? Quiero decirle que es una gran persona, es mi amigo, y que en verdad
Le quiero mucho porque me escuchó cuando nadie más lo hizo. Se detuvo a prestarle atención no solamente a mi canto, sino al lamento que decía, porque entre mi música decía, escúchenme. Y fue exactamente lo que él hizo. Es una gran persona, es un gran cantante y por sobre todo, un gran ser humano y amigo. ¿Y a los venezolanos qué les dices? Les digo que no se rindan. Que así como vinieron muchos compatriotas de nosotros, disculpen, no compatriotas, muchos paisanos de nosotros a ensuciar nuestro nombre, habemos lo que queremos levantarlo. Venezuela va a volver a surgir como un país donde existen personas que tienen potencial y por sobre todo un corazón de oro. Es que es importante que la gente ayudemos a este tipo de personas porque a veces el discurso de los políticos es en ese sentido, darle trámite diplomático, pero ustedes tienen el poder en su mano para ayudarle a cualquier venezolano. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por todo. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. También en Instagram, otra plataforma para encontrarnos. La tarde de fin de semana la conduce Carlos Eduardo Sánchez, que estará con ustedes. Nosotros nos vemos el lunes a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buen fin de semana para todos.